Nuevamente agradecer la presencia de toda la gente que me ha acompañado fielmente durante todas estas 6 semanas de trabajo. Eh, Como siempre lo digo, se ha hecho desinteresadamente, tratando de poner temas muy interesantes y eso sí, trayendo gente muy buena, que puedo dar fe de ellos que dominan totalmente el tema y son muy profesionales y muy estudiosos. Esta es la programación del día de hoy, de esta semana, perdón, la programación de esta semana que empieza con el día de hoy. Yo sé que la gente a veces no capta, uno se embolata en las cosas, pero por favor compartan este link nuevo. Yo desde la semana pasada muchas veces lo dije, cambiamos de link, cambiamos de hora. Entonces recordémosle a la gente, de pronto si ustedes tienen colegas de su país o de su ciudad que están interesados, porque a mí me han escrito mucho, pero de pronto a veces se le escapa a uno. Entonces, simplemente entregarle el link para que se puedan meter. Y ya sabemos que a partir de hoy, todos los días ya va a quedar fijo a las 6 de la tarde, ¿correcto? Los temas para esta semana son la evaluación ecográfica del ovario y la corrección laparoscópica, es decir, vamos a estudiar lo del ovario desde el punto de vista de ecografía. La colpoclesis, vamos a hablar sobre la técnica del doctor Mauricio Gómez, que es un subespecialista en uroginecología. El miércoles tenemos una cosa muy interesante organizada por el actual presidente de la federación. Yo soy presidente electo, el actual presidente es el doctor Armando Solano, y con el doctor Celades, que es ginecólogo y abogado, y la doctora Carolina Salamea, que es la parte de abogada. Van a hablar toda esta parte con respecto a lo legal que tenemos y todo que se nos vino encima con esta pandemia. El jueves va a hablar el doctor Diego García, que perteneció al viceministerio y manejó todos los programas de vacunación de papiloma, pero va a hablar en general de la vacunación de la mujer. Y para el viernes le había mandado la propaganda a algunos con otra conferencia que estaba un poquito lata, la cambiamos entonces, qué pena, pero esta está mucho más interesante, es dictada por el doctor John Fideicano, un infertólogo excelente, líder en la materia, estudió en España, etcétera, muy bueno, y nos va a hablar una cosa muy práctica. Le pedí, nos sentamos a conversar un rato sobre lo que yo quería que habláramos, y es como el estudio y manejo práctico de la pareja infértil. Nosotros como ginecólogos, así como con la letrica, qué exámenes pedirle, cómo enfocarla, cómo hacer una primera inducción a la ovulación bien hecha, etcétera, va a ser una cosa muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Voy soltando la pantalla para que en la primera conferencia el doctor José Duan vaya compartiéndonos su pantalla. El doctor José Duan es ginecólogo de la Universidad de Antioquia, es ginecobstetra de allá y hizo la subespecialidad en cirugía laparoscópica con el CES. Y además es una persona supremamente estudiosa, se nos voló para Pereira y allá trabaja en el grupo de Algia con el doctor Juan Diego Villegas y con el doctor Jorge Darío López. En un grupo muy interesante, hacen cositas muy interesantes y se ha dedicado en los últimos tiempos a estudiar profundamente la ecografía. Entonces también hace muy bien ecografía de piso pélvico y junto con el doctor Carlos Contreras ha venido trabajando fuertemente y hacen pues unas maravillas de informes, etcétera. Entonces lo quise traer hoy para que para que habláramos un poco sobre lo que es esa evaluación del ovario. Doctor José Duan, puedes compartir, ya tienes el micrófono abierto. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Un segundo acá, yo me busco que... Mientras arrancas, entonces doy unas recomendaciones. Sí, por Les favor. recuerdo que por seguridad, por lo que han hackeado un poco estas plataformas, tengo todos los micrófonos bloqueados. Quien quiera hablar simplemente levante la mano o hace un comentario por el chat. Yo con mucho gusto le cederé la palabra. Las preguntas son para el final. Vamos a permitir que el expositor haga todo lo que tiene para decirnos y al final podemos hacer comentarios, preguntas, etcétera, todo dentro del marco del respeto y de lo correcto como hemos venido trabajando. Entonces me disculpan que no lo tenga abierto, pero es una cosa por seguridad, pero con levantar la mano con muchísimo gusto. ¿Listo, José? ¿Bien No, puedas? no me está dejando compartir la pantalla, ¿será que...? Eh, no sé, mostrame a ver yo si te puedo ayudar desde aquí. Parar, José, hacer anfitrión, silenciar, parar video, chatear.
Voy a ser anfitrión, a ver, y vos me haces anfitrión a ver si de pronto, porque yo no veo por qué no puedo. ¿Sí pusiste la flechita abajo y todo? Sí, en compartir pantalla, sí. Sí, y pusiste arriba ya, porque estás como anfitrión, ahí te tiene que dejar. Quita tu cámara un momentico, a ver, parar video. Y dale ahí a ver si te da. Nada. Espérate un segundo. No sé qué me falta aquí. Bueno, sigamos diciendo avisos parroquiales. Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. Muchas gracias a todos los colegas de otros países. Esperemos que esta cuarentena nos deje después trabajar juntos, pero hay mucho para aprender. Nada. No sé. iPhone, contactos. José. Te voy a ser anfitrión. Pero mírate que, no, que yo no quede sin nada. Cambiar de anfitrión. Listo, poneme de coanfitrión. De anfitrión. No te da. No, no me da aquí. A ver, un segundo, ¿qué pasa? ¿Ahora sí? Sí, ahora está y todo rara, pero poneme de coanfitrión porque si no, no tengo dominio para poder dar micrófono y todas esas cosas. O volverme a darle anfitrión. Yo te pongo de coanfitrión. Listo. Ahí ya estás de anfitrión. Y ya te voy a dar el coanfitrión también para que no tengas problemas. Listo. Voy a darle la palabra aquí al que había levantado la mano el doctor. Ah, ya, quito. Listo. Dale, José. ¿Están viendo mi presentación ahí? No, están viendo. Pero no. Se ve como una cosa borrosa ahí. Ahí ya está mejorando, aunque está muy grande. Más pequeña. ¿Okay? Más pequeña. No sé, me sale este marco aquí que no sé cómo se quita esto. Dale un escape, doble escape. Doble escape y ya te queda como la pantalla pequeña. Ahí te saliste. Volver a compartir pantalla. Ahí. ¿No te da? Porque no te da doble. No sé. No sé qué es esto. Ajá. Lo ves en tu pantalla normal. Ah. Vos lo estás compartiendo como si fuera una conferencia que aparece doble pantalla, ¿ok? No. Entonces, no sé. Hacerlo chiquito el PowerPoint. Eso es PowerPoint, no, eso no es PowerPoint, es un Mac. Keynote. Ah. Sí. Llamado a un amigo. Ven que ya está apagado el audio y el video. Claro. Que lo cambies de resolución, dice Juan Diego. Que le cambies de resolución, que por eso lo tenías así estirada. Ya. Bueno. Voy a compartir pantalla. Qué pena con todos. No, ya estamos parando un segundo. Un poquito de paciencia. ¿Dónde está tu cosa? ¿Dónde está tu cosa? Okay, no.
te parece más chiquitico. No, ya. Es que Está mejorando mucho. Otro poquito. Just a little bit. Mejorando. esta parte. Yo creo que ahí te da. ¿Cómo hago? Para que vean el resto. Bueno, entonces creo que los dedos... Ya te le bajamos la resolución, un momentico. No, es que mira. Ya sería. Está trabajando desde un Mac. Ya le diste compartir. Sí, ya está. ¿Ahí cómo está? Yo creo que ahí no funciona. Cerrarle las ventanitas chiquitas. Cerrar todas las ventanitas Ahora chiquitas pongo como de las cosas. Aquí al ladito. Eso. Eso. Ahí está perfecto. Ahí queda ¿Sí perfecto. se ve toda? Perfecto. Dale. Si alguna cosa yo te paro. Listo, aquí viene una asesora de comunicaciones. Muchas gracias pues, por la invitación, Carlos. Es un gusto estar acá, compartir con ustedes esta presentación. Vamos a hablar de evaluación del ovario y correlación con la laparoscopia en estos hallazgos. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y quiero empezar dando 2 consejos gratis. El primero es que de ahora en adelante le presten más atención a las imágenes de lo que hasta ahora lo han hecho, porque esa es la mitad o más del reporte y de allí es que, y con esa es que tomamos las conductas. Y el segundo consejo gratis y más importante es que en lo posible dejemos de hablar de masa o de quistes complejos, ya que esa terminología no existe en las nuevas clasificaciones que les voy a mostrar. Así vamos a desarrollar esta presentación. ¿Qué es una masa anexial? Como primera medida, es todo lo que está al lado del útero o contiguo, que dependa de los ovarios, de las trompas, de los ligamentos y o de los vasos. La etiología de las masas anexiales es muy variada. Pueden ser de origen ginecológico y de origen no ginecológico, y estas a la vez se dividen en masas benignas y masas malignas, y como pueden ver allí en el listado de la derecha, es bastante amplia la etiología, aunque faltan varios ahí por nombrar. ¿Cuál es la importancia de las masas anexiales? Son importantes porque al año, según las estadísticas de GloboCan, se diagnostican alrededor de 295,000 casos nuevos. Eso nos da una incidencia de 6.6 por cada 100.000 mujeres, una mortalidad que se acerca al 3.9 por cada 100.000, es decir que al año podemos estar o tenemos 184.799 muertes. Por eso es tan importante. Las estadísticas también hablan que a lo largo de la vida, 1 de cada 71 mujeres puede llegar a padecer cáncer de ovario. En Estados Unidos, que es de donde tenemos estadísticas, digamos, más asequibles, se realizan alrededor de 200.000 cirugías por masas anexiales. De esas, 10.6% son por cáncer de ovario, es decir, que hay una relación de 9:1 entre benignas y malignas. Y vuelvo y hago la acotación. A lo largo de la vida, 1 de cada 71 mujeres puede llegar a tener cáncer. El factor de riesgo independiente para cáncer de ovario es la edad, con un promedio de 63 años. Más del 69% de los casos se presentan en mayores de 55 años y o en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, ese número que queda allí de 31% de mujeres de masas anexiales malignas en mujeres premenopáusicas o en edades reproductivas no deja de ser importante, todo lo contrario. Por etapas, aquí está el cuid del asunto, y es que desafortunadamente no existe una manera de tamizar que sea costo efectiva como deben de ser las pruebas de tamización, y es por eso que cuando ya tienen la sintomatología y se diagnostica, generalmente está en estadios avanzados, estadios 3, 4, solamente una cuarta parte se diagnostica en el estadio 1, y eso tiene que ver a la vez con la supervivencia, que se disminuye a medida que va avanzando en las etapas. De manera que si en el mundo ideal tendríamos que descubrirlas en estadios tempranos para que la supervivencia alcanzara el 92% de promedio,
pero estamos lejos de esa realidad. La otra situación importante es el manejo. ¿Quiénes deben abordar el cáncer de ovario? Pues bien, eso está claro en la literatura desde hace mucho tiempo, deben de ser los ginecólogos oncólogos quienes operen el cáncer de ovario, ya que, como ven allí en la tabla de abajo, el estadiaje adecuado, la disección de los nódulos pélvicos y de los nódulos paraórticos solamente se logra de una manera adecuada con P estadísticamente significativa por un ginecólogo oncólogo con el entrenamiento adecuado. Lo mismo pasa cuando no es el ginecólogo oncólogo como en estas curvas de vida, sino que es el ginecólogo o aún el cirujano general cuando opera, como vemos aquí en la gráfica de la derecha, pues la supervivencia en esa curva se ve disminuida por estos dos especialistas, los días de supervivencia se ven disminuidos, y en la gráfica de la izquierda vemos como en hospitales que no son, que no tienen docencia o que no son hospitales universitarios, también la sobrevida se puede ver comprometida y pueden tener el mismo origen, y es que no sean enfocadas adecuadamente por un ginecólogo oncólogo. De manera que, primero, lo peor que le puede pasar a una paciente es que no sea un ginecólogo oncólogo el que la opere, y desde el punto de vista legal para nosotros eso también puede ser un problema. ¿Cómo se caracterizan entonces estas masas o cómo se evalúan? Pues una historia clínica completa. Sabemos que la edad es uno de los factores independientes más importantes, el estado menopáusico, y de ahí en adelante nos ayudamos por las imágenes. El gold estándar para caracterizar masas anexiales sigue siendo la ecografía, ¿sí? Con una buena, digamos, certeza del diagnóstico podemos decir si es benigna, si es maligna, decir cuáles requieren intervención, y las que las requieran pues van para una laparoscopia idealmente, y las malignas pues recibir el tratamiento adecuado para que su supervivencia no se vea comprometida. Dentro de las evaluaciones por ultrasonido, pues idealmente debe ser vía vaginal, usar la escala de grises, usar Doppler color, ¿sí? Cuando se tiene la posibilidad de evaluación por un experto, que es la persona que tiene más experiencia por su casuística y por su correlación clínico-patológica, y o porque pertenece o está en un sitio donde puede evaluar las masas y ver el resultado posterior por el ginecólogo oncólogo, esos resultados son mucho mejores, superando el 90% de certeza. Dentro de esas evaluaciones tenemos también las reglas simples que ya les voy a explicar, las regresiones logísticas, la evaluación por el experto y lo que hay más nuevo, que es la clasificación conjunta de la IOTA y el Colegio Americano y Canadiense de Obstetricia. De manera que la precondición más importante es que se utilicen términos y definiciones estandarizadas, como les voy a explicar. La segunda opción, y aquí quiero hacer hincapié, no es la tomografía para evaluar masas anexiales, es la resonancia magnética. Ya existe también un acuerdo sobre la terminología y el modo de reportar las resonancias, de manera que en aquellas pacientes que tengamos una duda o que no sean clasificables por ultrasonido, lo ideal es que se haga una resonancia en una tomografía. Ojo que estamos hablando de clasificación de masas, ya no estamos hablando de extensión de enfermedad, de valoración de otros órganos sólidos en la pelvis o en el abdomen, metástasis a distancia, que ya tienen, en ese caso ya tiene otro uso. Perdón, la tomografía. Desde el año 2000 este grupo, el International Ovarian Tumor Analysis, con sede en la Universidad de Lovaina en Bélgica, empezó a, digamos, a dilucidar cuáles eran las mejores maneras para reportar y o evaluar las masas anexiales, y esto rápidamente se diseminó por toda Europa, por Asia. Los americanos habían estado un poquito alejados de esta clasificación, pero finalmente digamos que entraron en la colaboración y crearon un modelo de reporte conjunto, pero la base son esta terminología de la IOTA. Desde el año 2000, mire, estamos hablando de hace 30 años, ya teníamos este consenso sobre cómo describirlas, cómo medirlas, cuáles son los términos y las definiciones que voy a tratar de explicarles aquí en adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta estandarización de términos? Pues que nos entendamos, que se comparen los estudios, que se puedan realizar metaanálisis porque los reportes son comparables,
que se hagan estudios multicéntricos porque todas las personas tienen más o menos la misma manera de reportar y que se puedan usar esos datos en modelos matemáticos que pueden resultar muy útiles a la hora de evaluar pacientes. Entonces, estos son los términos que vamos a explicar en adelante. Lo primero es decir, ¿qué no es una lesión? Entonces, en el ovario las cosas son muy simples. ¿Es una lesión o no es una lesión? ¿Qué no es una lesión? Pues los folículos que son menores o iguales a 30 milímetros, esos se consideran folículos dominantes y no se reportan como quiste o como lesiones. Dentro de ellos están incluidos, como vemos acá, los cuerpos lúteos, y como pueden ver acá en la descripción, son generalmente quistes de pared gruesa y de vascularización periférica abundante en anillo de fuego, como he mencionado. ¿Y qué es una lesión? Es una parte del ovario y o de los anexos que no tiene consistencia con la fisiología normal de esa zona, ¿sí? De manera que esa inconsistencia ya la convierte en una lesión. El componente sólido, ¿qué es? Es un tejido que tiene una similitud ecogénica con el miometrio o con el mismo estroma ovárico y que potencialmente está vascularizado, como en este caso, aunque hay algunos que no tienen vascularización. Entonces aquí viene otro término muy importante para tener en cuenta, y es que en los tumores o quistes dermoides, esta bola blanca que vemos acá, que es el signo de la bola blanca, que también conocíamos en artículos anteriores como el nódulo de Rokitansky, no es un tejido sólido, no debe reportarse como un tejido sólido, y como ven aquí claramente, tiene o emite sombra acústica, lo que es un marcador de benignidad muy importante. Igualmente, los coágulos o algún material amorfo dentro de un quiste no se reporta como un componente sólido. Lo que hay que hacer es establecer el movimiento de esas zonas, como se ve aquí en la imagen, y o la vascularización. Entonces, son carentes de vascularización y son móviles dentro de un quiste. Eso corresponde a coágulos de sangre o un quiste hemorrágico. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer presión sobre esas lesiones, ¿sí? Hay que establecer muy bien la velocidad de evaluación en el Doppler, no debe exceder los 3 a 6 centímetros por segundo, o un PRF no mayor de 0.7 las máquinas que tienen para cuadrarlo, y se debe mover la masa, y estos componentes generalmente son libres dentro de la lesión, de manera que no se corresponden con lesiones sólidas. Las lesiones sólidas no flotan, ese es el primer, digámoslo así, enunciado importante. Las lesiones sólidas generalmente o casi siempre se derivan de la pared interna del quiste. Las proyecciones papilares son lesiones sólidas que como les dije ahorita, crecen a partir de la pared interna. Para que se considere una proyección papilar debe medir más de 3 milímetros y se debe medir en el diámetro más largo, en el diámetro más grande, ya sea en altura o en ancho. Los septos son porciones delgadas de tejido que van de un lado a otro en una lesión o en un quiste. El septo incompleto es el que no llega hasta el otro lado, como el ejemplo de este lado, como el ejemplo de este video, que es un hidrosalpis. Vemos irregularidad en la pared, son, digámoslo así, proyecciones menores de 3 milímetros, y podemos ver septos incompletos cuando hacemos todo el barrido en los tres planos, el sagital y o transverso, perdón, los dos planos sagital y o transverso, como se ve acá, hay septos incompletos. De acuerdo al tipo de lesión o de tumor, se pueden clasificar en uniloculados. Esta terminología unilocular realmente no tiene digamos que no existe en el español, para ser claro. Yo la dejo como está porque los otros no me suenan muy bien, sin embargo algunos lo reportan unilobulados o unicamerales. Digamos que estaríamos reportando lo mismo. Yo prefiero seguir con esa misma terminología porque me suena mejor. Entonces pueden ser uniloculados, multiloculados, pueden ser lesiones uniloculares sólidas, multiloculares sólidas y sólidas, ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces, dentro de las lesiones uniloculadas están los tumores benignos básicos, las lesiones típicas básicas, que son estas 4 que tenemos acá. El endometrioma es un quiste uniloculado, el tumor dermoide es un quiste uniloculado. Recordemos que esta bola blanca no es un componente sólido. Los quistes hemorrágicos son quistes uniloculados, y el quiste simple o cistadenoma, que si lo quieren reportar de esa manera, tiene una
correlación histopatológica del 95%, de manera que pueden decir perfectamente si está adenoma. Los uniloculares sólidos, recuerden que deben ser unicamerales o uniloculados y tener una proyección mayor de 3 milímetros, y esa proyección se mide el diámetro más grande. Deben tener o no vascularización. Si no tiene vascularización, eso le disminuye el riesgo de malignidad. Sin embargo, si es una proyección sólida, debe reportarse como tal. Se deben contar los lóculos, porque cuando hay un septo, ya es un quiste biloculado, de manera que de ahí en adelante arrancan los multiloculados. Si se tienen dos lóculos, de dos lóculos en adelante, son multiloculados, y se deben contar todos. Ya vamos a ver por qué. Eso es muy fácil, haciendo un barrido en el plano longitudinal o en el plano transverso, abarcando todo el tumor. Los multiloculares, entonces, más de dos lóculos, y tienen un componente sólido, ¿sí?, con o sin vascularización, se debe hacer un barrido completo y reportarlo, ¿sí? Y para hablar de tumores sólidos, que es el quinto tipo de tumor, el componente sólido debe superar el 80% del total del tumor. Dentro de los tipos de contenido, importante porque nos ayuda a clasificar, ¿sí?, si es anecoico, si el contenido es de vidrio esmerilado, como vemos acá, o si tiene un componente hemorrágico de coágulos. Ahí están las lesiones básicas: el cistadenoma, el endometrioma, el quiste hemorrágico, el tumor dermoide y otro quiste hemorrágico, de ejemplo, allá al final. La sombra acústica, ¿qué es? Simplemente es por el cambio de densidad de los tejidos, la emisión de ondas ultrasónicas no atraviesa totalmente este tejido, entonces se crea digámoslo así, como un túnel, un vacío de estas que rodean la lesión, y simplemente en ese espacio que abarca la lesión se proyecta esa sombra posterior. Es un signo, como vamos a ver más adelante, de lesiones benignas. Y el otro signo importante es si pertenece al ovario o si está al lado del ovario. Entonces, para eso nos valemos de este que se llama el signo de ovario crescent, que quiere decir ovario en media luna. Entonces, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, se observa tejido ovárico y folículos, y en la imagen de la derecha se observa el ovario, de al lado un quiste que se corresponde con un quiste paraovárico. Entonces, es importante diferenciar si la lesión es del ovario o está al lado, o sea, es paraovárica, y si podemos establecer el origen, pues perfecto. ¿Cómo se evalúa la pared? En las lesiones quísticas se evalúa la pared interna, ¿sí?, y se dice si es regular o irregular. Recuerden que si tiene proyecciones sólidas mayores de 3 milímetros, ya sería sólido-quística, y si las lesiones simplemente, esas proyecciones son menores de 3, simplemente es irregular la pared también. Pero no es un signo de ominoso de alto riesgo. Y en las lesiones sólidas se evalúa el contorno, y se dice si es lisa o si es irregular, simplemente. La evaluación del líquido en la pelvis es muy importante, porque este es un marcador que cuando está presente casi que tenemos una certeza importante de que es una lesión maligna. Ese líquido debe sobrepasar el útero, debe salir de la pelvis, o se debe medir la columna posterior más grande, idealmente. En los úteros retroversos hay que tener cuidado, porque el líquido se acomoda entre la vejiga y el útero, y en los úteros anteversos, cuando sobrepasa el útero, se toma como una citis. En la evaluación del Doppler es muy importante, en la evaluación de las masas anexiales, Doppler color. Aquí no importa medir índices de pulsatividad ni índices de resistencia, o sea, el Doppler espectral no tiene ninguna utilidad. Lo que nos importa es si tiene o no circulación, y como les mencionaba ahorita, la escala de velocidad es muy importante que la cuadren bien, entre 3 y 6 centímetros por segundo la velocidad, o un PRF no mayor de 0.7. Entonces, en el score 1 no hay circulación. Esto es como una contradicción, pues debería ser 0, pero lo pusieron 1. En el 2 hay una circulación muy escasa, y en el 3 y el 4 pues hay una gran circulación. Digamos que es muy fácil diferenciar el 1 y el 4, y los otros dos son intermedios y ya se vuelven muy subjetivos de qué tanto tiene. Si tiene poca, entonces digamos es un 2,
y si tiene mucha pero no es severa, entonces es un 3. Digamos que es muy subjetiva, pero es muy valiosa de evaluar y de informar. Esta es otra forma pues, de reportarlo, los mismos criterios, pero de otra forma. Y siempre, siempre, como todo en los reportes ginecológicos y obstétricos, se deben tomar 3 medidas, ¿sí? En el plano longitudinal, transverso y una profundidad para poder establecer los volúmenes. Las proyecciones, ya les dije, se miden en el plano más grande y la columna de líquido. Algunos no están de acuerdo en medir la columna de líquido. Algunos dicen que si tiene más de 20 milímetros, esa columna hay una alta posibilidad de que tenga citis, pero realmente lo que tenemos que fijarnos es si sobrepasa o no el fondo uterino. Entonces, estos son los modelos, digamos, que tenemos a la mano más importantes y mejor probados en la literatura para evaluar una masa y decir si es o no benigna, ¿sí? Se llama la estrategia de los 3 pasos. Está la de descriptores fáciles, la de reglas simples, que algunos también lo llaman reglas fáciles, y la evaluación por un evaluador experimentado, que es una de las herramientas más importantes en la literatura por su alta certeza. Entonces, dentro de los descriptores fáciles o simples, digámoslo así, que es la que utiliza el evaluador con más experiencia para reportar si una lesión tiene sospecha, como vemos arriba, del MD1 y del MD2 en rojo, sospecha de una lesión maligna, si tiene un tumor sólido con ascitis y es una mujer posmenopáusica, o si es una mujer mayor de 50 años y tiene un CA-125 mayor de 100. Observemos que hasta ahora es en la primera parte donde se menciona el CA-125, digamos que esa es una variable clínica muy importante, pero en mujeres posmenopáusicas, y en el resto de evaluación de las lesiones carece por lo menos no tiene una buena sensibilidad y especificidad, de manera que puede ser inclusive un factor de confusión. Y acá abajo están, del BD1 al B4, está la descripción de las lesiones básicas, como les mencioné ahorita, ¿sí? Como de acuerdo a los hallazgos, un cistadenoma, un tumor dermoide, un endometrioma y un quiste hemorrágico o con contenido de baja densidad. Estas descripciones fáciles o estos descriptores fáciles son aplicables hasta en el 50% de la población. ¿Qué se ha visto en la literatura con estos dos, digamos, con estos dos parámetros? Abajo pueden ver en rojo los descriptores fáciles malignos que tienen un resultado correcto que sobrepasa el 90%, 95 y 93, y los benignos llegan algunos al 100% y oscilan entre 98 y 100. De manera que, digamos que tienen una muy buena especificidad y la correlación con la histopatología es muy buena. Más adelante les voy a mostrar en los estudios de población, cuando se aplican estas reglas, de dónde salen estas cifras. En cuanto a las reglas simples, esta es la manera como se describen los tumores, y entonces también tienen 5 maneras de describirlos los benignos, que se llaman B1 al B5, y 5 maneras o formas de reportar los malignos, y van del M1 al M5. Dentro del B1 entonces están las lesiones uniloculadas, en el B2 los componentes sólidos. Acá ellos especifican que ese componente sólido hay una alta probabilidad de que sea benigno si tiene menos de 7 milímetros el diámetro más grande. La sombra acústica posterior es un elemento de benignidad, y si el tumor, y si es un tumor multiloculado menor de 10 centímetros y sin áreas sólidas. El B5 es cuando no tiene vascularización. Las reglas simples pero malignas, como pueden ver ahí, casi todas son signos ominosos que encontramos en la evaluación de tumores sólidos con contornos irregulares, presencia de ascitis, más de 4 proyecciones papilares, tumores multiloculares mayores de 10 centímetros, y ojo que esto no solo es válido para los tumores multiloculares, los tumores uniloculares mayores de 10 centímetros también conllevan un riesgo incrementado de malignidad, de manera que, como vamos a ver más adelante en la otra clasificación, esos tienen digamos que
algo aparte que informar para que tengamos cuidado. Y si tienen vascularización abundante, que son los tumores que tienen sobre todo nivel 3 y 4 de la IOTA. Para predecir el riesgo, entonces, con estas reglas simples, se han hecho varios metaanálisis y esto es lo que se ha encontrado. En los renglones verdes de arriba, cuando no se tienen signos M o características M y se tienen dos benignos, la posibilidad o riesgo de malignidad es del 0.6%, esto era lo que les mencionaba ahorita, o sea, un muy bajo riesgo de malignidad. En el siguiente está que cuando no se tienen signos malignos y hay 2 benignos, el riesgo de malignidad es del 1.3%, sigue siendo de bajo riesgo. Y si no se tienen M, pero tienen características, pero solo tienen la característica de 1 presente, también tiene ese mismo riesgo del 1.3%. Ya de ahí para abajo se empieza a incrementar el riesgo si no se tienen M, pero tienen uno de los benignos, excepto el B1, que son los quistes simples, el riesgo es del 8.3%. Si no hay, en el siguiente es que sí, no hay características, o no se puede clasificar, digamos que estos son los indeterminados porque tienen de uno y de otro, entonces el riesgo puede llegar a ser elevado hasta un 78%, dependiendo de los signos que se encuentren. Y cuando se tiene más de uno de los M, pero no se tienen de los B, o sea que son típicamente de alto riesgo, pues miren cómo se comporta el riesgo de malignidad. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de describir las imágenes estas características, por eso les decía que ver las imágenes antes de ver el reporte quizás sea lo que nos ayude más a clasificar una masa. Y posteriormente la evaluación por un evaluador experimentado es un ítem bien importante que se describe en la literatura, tiene una sensibilidad y una especificidad que se acerca inclusive y supera en algunos estudios a la combinación de las otras, porque digamos que esa opinión subjetiva de una persona que ya ha visto muchísimos tumores y ha correlacionado esos hallazgos con la histopatología le confiere un alto grado de certeza. Esto se ve sobre todo en centros oncológicos donde son personas que están viendo a diario tumores de ovario. Entonces, estas son las, digámoslo así, las características más importantes. Si se tiene más de una característica M y ninguna B es maligna, más de una característica B y no M, o sea, no maligna, esa masa es benigna. Y si tiene de las dos, es no aplicable o indeterminada. Y digamos que esas características, esos hallazgos son aplicables en casi todas las masas. El porcentaje se acerca al 77-94%. Digamos que cuando se evalúa esto en estudios de pacientes de tumores de ovario, observen las columnas del centro, la sensibilidad y la especificidad. Si estos hallazgos son aplicables, son superiores inclusive al 90%. De estas características se derivan modelos de regresión logística, ¿sí? ¿Cuáles son las más importantes? Y las han reunido en estas dos, digamos en dos más importantes, que es el modelo de regresión logística 2 y el Agnes Model, que ya lo vamos a ver. Dentro de este modelo de regresión logística 2, ¿qué tenemos? Pues una variable clínica, que es la edad, y la presencia de esas otras 5 características ecográficas. Podemos hacer un ejemplo muy sencillo, una mujer de 38 años con un quiste de paredes irregulares porque tiene un componente sólido de 8 milímetros, pero tiene presencia de sombra acústica, miren el riesgo calculado es del 0.4% de malignidad, ¿sí? Esa misma paciente, si le ponemos presencia de flujo al Doppler detectable en esa papila, pues ese riesgo ya se aumenta al 1,4%, digamos que sigue siendo de bajo riesgo, pero si a esa paciente le sumamos la presencia de ascitis, mire hasta dónde se eleva el riesgo o la posibilidad de que sea una lesión maligna, de manera que estos modelos de regresión son importantes en estos casos. Y por eso el reporte ecográfico tiene que ser muy claro en reportar o negar si alguno de ellos está o no está. El modelo Agnes tiene más características, tiene 3 características clínicas, digámoslo así, y 6 ecográficas, la edad, si se hace o no la ecografía en un centro oncológico,
y el valor del CA 125, que aquí lo consideran también importante, aunque lo puede calcular también sin ese valor, y establece no solo el riesgo, la posibilidad de que esa lesión sea maligna o benigna, también de acuerdo a esas características ayuda a predecir con un grado de certeza importante si esa lesión, el estadio de esa lesión, como lo pueden ver abajo en la tabla. Todos estos modelos se pueden acceder desde el computador o desde una aplicación y son muy fáciles de digámoslo así, de computar. La IOTA deja abierta la recomendación de si el ecografista debe hacer o reportar el LR2 o el AGNES, y quienes lo hacen pues no tienen ningún inconveniente, pero en mi opinión yo dejo esto para el clínico. Prefiero hacer un buen reporte y dejarle al clínico que haga si necesita alguno de estos modelos de regresión logística. Entonces, ¿cuál es el enfoque óptimo? Entonces, tenemos acá en la columna del lado derecho el patrón de reconocimiento o el valor o la evaluación por el experto, ¿sí? Que nos hace un diagnóstico específico de si es maligna o es benigna, o con una alta sospecha de una de las dos, y se convierte en una de las herramientas más importantes en la literatura que hay descrita. Por medio de las reglas simples, entonces también podemos decir si el riesgo, establecer los riesgos, si es benigno, si es maligno, y cuando son inconclusas, entonces hay dos líneas, como pueden ver allí. Tratarla como una lesión sospechosa o maligna, o pedir la evaluación de un experto y o la resonancia como coadyuvante. En el modelo de regresión logística podemos ver, se clasifica si es benigna o es maligna, y el AGNES Model lo que nos da es no solo el riesgo, sino el estadio aproximado de esa paciente. Entonces este es digámoslo así, el manejo óptimo del modelo de 2 pasos con el AGNES Model, clasificarla como benigna o maligna, y eso sirve para referir o no a un centro oncológico. Y en el paso 2, digamos, establecer el estadio con cierto grado de certeza. Digamos que hasta ahí la parte europea venía trabajando muy duro y ganándole la competencia a todo el mundo, porque este modelo se ha utilizado desde hace muchos años y con muy buena aceptación. Los americanos habían estado un poquito aparte de este modelo. Sin embargo, ya para la última década se decidieron que, mucho con la presión del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y la Asociación Americana de Radiólogos, hacer un consenso, y para sorpresa pues tomaron las mismas características descritas de la IOTA. No me voy a detener en ellas porque no hay ninguna diferencia, todas son iguales. Cómo se describen, que son lesiones benignas, que son lesiones malignas o cuáles son sospechosas, el Doppler, todo es igual, ¿sí? Simplemente lo que hicieron fue hacerle modelos de estudio a todos los tumores que tenían esto, y ahí sí, y digamos que establecer su propio riesgo de acuerdo a sus reportes, y encontraron esto, que finalmente es lo que nos ayuda a decir si una lesión es de muy bajo riesgo o benigna, tiene un riesgo intermedio o tiene un riesgo alto, de manera que ya lo pusieron en porcentajes de acuerdo a unos grupos como podemos ver acá. Entonces, en este cuadro están todas las lesiones, ¿sí?, que les describí anteriormente, pero tiene digamos, una ayuda muy importante este modelo de los RATS, que es el consenso, la guía de reporte de masas anexiales y de ovario o sistema. Y es que ya le ponen una columnita aquí a la derecha donde nos habla del manejo y o del seguimiento, que digamos que en las otras no había estado, no tenía ese ítem. Estaba en unos estudios como el IOTA 5, que hizo un seguimiento muy importante de lesiones benignas entre 1 y 5 años para mirar cuáles regresaban y cuáles no, pero acá ya lo pusieron para que todo el mundo tenga digamos, un acceso más fácil y pueda definirle una masa que le hace. Entonces las clasificó de acuerdo al riesgo de 0 a 5, o sea que hay 5 grupos, y le sumó la columna de qué hacer con ella, el manejo y o el seguimiento o la referencia de la paciente. Entonces, dentro de los primeros 2 grupos, en el grupo 0 es una evaluación inconclusa, probablemente aquí estén lesiones no clasificables, no sé, pero el hecho es que estas pacientes, pues, o se les repite el estudio, se hace evaluar por un
por un experto o se le realiza otro tipo de imagen como una resonancia. Y dividen los grupos, como pueden ver acá dentro del manejo, si es premenopáusica o posmenopáusica, que ese dato es bien importante. El ORAS-1, entonces, son clasificadas como las lesiones benignas, fisiológicas, y ahí están los mal llamados quistes menores de 3 centímetros, que realmente son folículos, y los cuerpos lúteos también menores de ese tamaño. Las lesiones, la clasificación 2, que casi todas son benignas, como pueden ver allá a la izquierda, hay un riesgo de malignidad menor del 1%, como veíamos en la tabla anterior, que la pasé muy rápido para poder venirme a esto, y allí están clasificadas, allí están incluidas todas las lesiones benignas. Mire, las lesiones clásicas o básicas, el teratoma, el endometrioma, el quiste hemorrágico y el cistadenoma. Y los quistes simples uniloculares con margen interno liso, o no simples, perdón, que sean menores de 3 centímetros o un tamaño entre 3 y 10 centímetros, y los especifica cómo debemos hacer el seguimiento. Los menores de 3 centímetros en premenopáusicas, para hacer la aclaración, no necesitan ningún seguimiento. En posmenopáusicas lo ideal es que se siga por lo menos en el primer año. Y las lesiones entre 3 y 10 centímetros deben ser seguidas en un lapso de 8 a 12 semanas, ¿sí? O ser remitidas al ginecólogo, y en pacientes posmenopáusicas esas sí deben de ir directamente a evaluación ginecológica o a resonancia, dependiendo de si se encuentra algo más sospechoso. Entonces estas son las ORATS-1, ¿sí? Los folículos, los cuerpos lúteos y otras lesiones con contenido pues diferente a los cuerpos lúteos, pero que se consideran fisiológicos. Entonces, este es el mismo grupo 2, perdón. Ahorita me devolví. El grupo 3, entonces están incluidas aquí, estas son de bajo riesgo de malignidad, sigue siendo de evaluación por especialista y o de manejo de control con resonancia o con ecografía. Estas pacientes son las que tienen, y ahorita les mencionaba que habría que tener cuidado con las pacientes con quistes uniloculados que tienen más de 10 centímetros. Por esto, mire, el riesgo de malignidad ya no es menor del 1, sino que se oscila entre 1 y 10%, de manera que no son tan despreciables. Vuelven las otras lesiones clásicas básicas, pero que sean mayores de 10 centímetros, endometriomas, teratomas, quistes hemorrágicos, y las lesiones multiloculadas con pared interna lisa, pero cuyos septos o divisiones tienen contenido vascular importante, sobre todo de 1 a 3. Entonces estas pacientes van para especialista o van para resonancia. Todavía no mencionan acá la posibilidad de manejo por ginecólogo-oncólogo, de manera que estas son lesiones que podrían ser manejadas por el ginecólogo. Personalmente, ¿yo qué hago? Yo las remito para evaluación por ginecología oncológica, porque me parece que de 1 a 10% puede ser un riesgo muy alto, y ya ellos, pues, nuestros dos ginecólogos oncólogos ya definen si nos las devuelven o no. Estas son las características. El otro de riesgo intermedio ya va entre el 10 y el 50%, entonces ahí ya están las lesiones multiloculadas quísticas, ¿sí? Entonces que tengan tamaño mayor de 10 y o Doppler positivo, y cualquier tamaño que sea multiloculada, de cualquier tamaño, pero con Doppler tipo 4 de la iota. Estas pacientes, miren, van a evaluación especializada, y debe ser manejo idealmente por ginecólogo-oncólogo. Ya él define si le hace resonancia, si le hace otra ecografía, o si simplemente, de acuerdo al tamaño, pues esta paciente se va de una vez para cirugía clasificadora. Estas son las características. El quinto grupo es el de mayor riesgo, digámoslo así, y aquí miren, si ustedes ven en el grupo anterior, ya empiezan a juntarse premenopáusicas, posmenopáusicas, desde riesgo intermedio en adelante, desde bajo riesgo intermedio y riesgo alto, se juntan en un solo grupo, de manera que el riesgo es muy alto para los dos grupos. Entonces, estas pacientes también van para ginecólogo-oncólogo, y esas son las lesiones que deben ir: los quistes uniloculados con proyecciones papilares, multiloculados con componente sólido, los sólidos de cualquier tamaño con vascularización, los sólidos irregulares, y las pacientes que tienen ascitis. Ahí está la descripción de cada uno, está en el artículo, es muy fácil de
digámoslo así, es muy fácil de consultar, pero sobre todo hay que tenerlo a la mano para un adecuado reporte. Yo lo tengo pues, en mi consultorio donde hago ecografía y simplemente con la que tengo duda voy y consulto la tablita para realizar una mejor clasificación. Entonces, digamos que hasta ahí están los modelos de evaluación que, como a manera de resumen, entonces las reglas simples, los descriptores fáciles y los modelos de regresión logística, el LR2, el AGNES Model y finalmente pues se junta, digámoslo así, un modelo donde se clasifican, se establece el riesgo y se adiciona una columna sobre manejo que me parece que es muy importante y es muy fácil de consultar este artículo. Yo creo que con respecto a tumores benignos y laparoscopio, pues no existe mucha duda. No han actualizado estos metaanálisis desde hace mucho tiempo, porque digamos que esta duda ya se resolvió desde hace muchos años, y es que definitivamente el abordaje ideal debe ser por laparoscopia. Estos pacientes tienen menos dolor temprano y o en la evaluación tardía, como podemos ver ahí en 24 a 48 horas, las complicaciones y o las lesiones intraoperatorias son menores en cirugía laparoscópica. Lo mismo la morbilidad febril, la infección de la herida, que no alcanza sí, digámoslo así, un intervalo de confianza estadísticamente significativo, porque fue un grupo muy pequeño, pero aún así tiene una tendencia a ser a favor de la laparoscopia y definitivamente pues, la estancia hospitalaria sí es superior en la cirugía abierta. Dentro de los estudios o los metaanálisis también está la evaluación de estas masas benignas que cuando las encontramos así en la mujer embarazada y se considera quirúrgica, pues también para fortuna de nosotros y de las pacientes embarazadas, la mejor manera es la vía laparoscópica. Este es un metaanálisis, el más reciente que encontré sobre cirugía laparoscópica en la embarazada por masas anexiales, buscando aclarar una duda que ha sido, digámoslo así, ha estado allí durante mucho tiempo, y es la posibilidad de aborto y o de parto pretérmino en estas pacientes. Pues la sorpresa es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las dos. Hay una tendencia menor, pero no hay diferencia estadísticamente significativa comparando la laparoscopia, pero tiene todas las otras ventajas que les mencioné, de manera que idealmente también las pacientes embarazadas, sobre todo en el segundo trimestre, deben ser enfocadas por laparoscopia. Como conclusión, para no demorarlos más, de manera que por lo menos en la paciente premenopáusica, muchas van a ir a cirugía por masas anexiales benignas y hay que clasificarlas bien, ¿sí? Solamente un tercio de esas, o solamente un tercio de los tumores malignos son operados por ginecólogos, oncólogos, de manera que eso puede impactar muchísimo la sobrevida de la paciente. Hay que tener cuidado y desde el punto de vista legal también es muy peligroso. La implementación de la terminología IOTA no solo ha permitido estandarizar los términos, sino que los hicieron fáciles, de fácil recordación, de fácil consulta, y de verdad que todo reporte de una ecografía ginecológica debería estar basado en esta terminología, porque ha sido validada con estudios multicéntricos y a eso se le suma pues la evaluación por un evaluador experimentado y el AGNES Model, que es otro modelo de regresión muy importante. Cuando se toman solamente las reglas simples, digamos que estas son aplicables, como les dije, entre un 77 y un 94%. La tasa de malignidad cuando son clasificados como malignos oscilan entre 1 y 9%, de manera que hay que estar muy pendiente de cuáles características benignas tienen esos tumores. Y la tasa de malignidad es tan alta como al 13 al 53% en las masas que no son clasificables, de manera que por eso algunos grupos de una vez se van para una cirugía clasificadora, otros las estudian con resonancia. Entonces, esa sensibilidad y especificidad son altas, mucho más altas, inclusive aquí lo pongo resaltado comparándose con el índice de riesgo de malignidad, que era uno digamos, de los modelos que más utilizábamos previamente, pero hoy en día se sabe que este índice de riesgo de malignidad es sensible y es específico solamente en pacientes posmenopáusicas. El metaanálisis del LR2 es superior a los otros métodos. Estamos hablando de índice de riesgo de malignidad, del ROMA, del OVA, y el CA 125, miren que no está incluido
en las reglas simples de la IOTA, de manera que a veces exageramos o abusamos de solicitarse a 125 en lesiones que son consideradas benignas. Eso no aporta al diagnóstico, y segundo, tampoco debe cambiar la conducta si es una lesión típicamente benigna con esos descriptores como se los mostré allí. El ORRAS que nos agregó, pues que se hagan interpretaciones más consistentes, disminuir la ambigüedad o eliminarla al máximo, mayor probabilidad de precisión en la asignación del riesgo de malignidad de masas ováricas, porque allí incluyeron un volumen de pacientes que no estaban en los otros estudios multicéntricos europeos de la IOTA, de manera que fue una validación más exhaustiva. Y sobre todo esto que me parece muy interesante, y es que proporciona recomendaciones de manejo para cada categoría de riesgo, y como les digo, es muy fácil de consultar, simplemente pues hay que tenerlo allí, porque desafortunadamente pues eso no es capaz de aprenderlo nadie. Bueno, espero no haberme demorado mucho, es un tema bastante largo, pero creo que se abren las preguntas, Carlos, y tenemos tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, José Duan. Creo que no cabe duda de que tengo amigos muy estudiosos, muy inteligentes. Creo que yo sé muy poquita de ginecología, pero tengo muy buenos amigos. Eso es lo bueno. Espectacular tu charla, José. Espectacular. Creo que aquí me han escrito muchas cosas por el chat y por el correo personal. Súper buena la revisión. Antes de adelantarme a muchas preguntas que irán saliendo, mi pregunta inicial es, ¿por qué si ya está tan determinado como los riesgos y todas estas cosas? Pues obviamente sabemos que muchos de los errores ecográficos son por ecografías de 5 minutos, de 10 minutos, pero ¿por qué no colocan dentro de la ecografía esas regresiones estadísticas donde le pueden dar al ginecólogo o al médico tratante un poco más de exactitud? En tus informes específicamente, ¿colocas todos esos riesgos o no los colocas? No, yo no hago los modelos de regresión. En eso hay, digamos que puede llegar uno como a herir sus susceptibilidades, diría yo, de los oncólogos o de los mismos ginecólogos. Sin embargo, la IOTA no lo desaconseja, ¿sí? Si lo hace está bien, y si no lo hace también está bien. Me parece más importante es describir bien la lesión. Eso es lo más básico, o sea, que se tengan todas las herramientas para clasificarlo. Lo que yo sí hago es decir, si solamente tiene componentes benignos, pues digo, lo pongo, ¿cierto? O sea, y si tiene componentes malignos, también lo pongo, ¿sí? Si es inconclusa, lo pongo y hago la sugerencia. O sea, digamos que lo más importante del reporte ecográfico es evaluar bien las características benignas y malignas, o sea, las reglas simples benignas y malignas, o los descriptores fáciles, y decirle, mire, hay una alta probabilidad de que sea benigno, hay una alta probabilidad de que sea maligno. Ya hacer el cálculo de los modelos de regresión logística, yo lo dejo para cada uno que reciba el reporte, si es el oncólogo o el ginecólogo, y ya ellos lo establecerán. Pero miren ustedes que la sensibilidad y la especificidad de establecer si una masa es benigna o es maligna con esas características es muy alta, y digamos que ese patrón y esa forma de aplicar esas características ha sido reproducido por muchos artículos y en muchos pacientes. De manera que hay que tener la confianza de que si se hace bien, muy probablemente ese va a ser el resultado. Y como les mencioné ahorita, Carlos, está la app de la IOTA, ¿cierto? Como les mostré en la página, también hay un módulo de educación muy interesante que lo pueden hacer por allí. Incluye exámenes, incluye las conferencias, de manera que lo pueden hacer a los que les gusta la ecografía y hacen reportes, pues, para que estandaricemos esto. Y pues el ORAT sí hay que tener el artículo en la mano o las tablas por lo menos para comparar esos hallazgos y decirle, mire, este es una clasificación ORAT 0, 1, 2, 3, 4, 5, y es así, digamos, que le enfoca las recomendaciones de una manera mucho más rápida.
Pero esta, por ejemplo, es de las cosas que yo siempre he discutido y es que esto no lo deben saber los ecografistas, esto lo deben saber todos. O sea, yo leo ecografías, yo no hago ecografías, pero leo todo el tiempo ecografías y no te voy a decir mi opinión sobre la calidad de las ecografías que uno recibe. Pero los reportes, dos folículos juntos es un quiste complejo de ovario, ¿cierto? Que terminan en donde el oncólogo haciéndole perder su tiempo. Cuando una masa sólida, bilateral con ascitis, encuentran es una masa mixta de 3 centímetros y lleva uno a la laparoscopia y termina uno empantanado. O sea, obviamente, ya hemos dicho el tiempo el que se le dedica al examen y todo, pero creo que nos ha faltado mucha educación o responsabilidad de los ecografistas en reportar adecuadamente las cosas. Voy a dar la oportunidad al doctor Contreras, que sabemos que es nuestro otro conferencista en ecografía y nos complementa sobre el tema. Doctor Contreras, tiene adelante el micrófono y no lo cierre. Buenas tardes a todos, Carlos. Muchas gracias, José Juan. Excelente tu conferencia. Hace un resumen pues, de todo lo que ha sido esta evolución prácticamente dada por el grupo IOTA, pues por los europeos. Y tenemos una muy buena síntesis pues, de toda esa evolución. Ellos al principio empezaron con modelos matemáticos que son más complicados, pero a lo último yo creo que se van enfocando más hacia cosas simples. Entonces, como lo nombra ahí José Duán, con sus reglas simples, con sus descriptores rápidos. ¿Qué se hace y qué aconsejo al que esté haciendo un ultrasonido ginecológico cuando se encuentra con una lesión anexial? Uno, que use siempre los descriptores rápidos. Los descriptores rápidos son descriptores que por reconocimiento de patrones uno puede fácilmente decir qué tipo de lesión es. Y es fácil un quiste simple, es fácil un teratoma, es fácil un endometrioma típico, y es fácil un teratoma, un hidrosalpinx que está incluido en ORRADS o un quiste de inclusión peritoneal. Con eso saca el 50% de las lesiones que puede ver o que tiene enfrente. Si se sale de esos 5 descriptores, aplica las reglas simples. Las reglas simples, más o menos un 75% de las lesiones las puede clasificar como benigna o maligna. Eso le hace que de todas las lesiones solamente tenga un 15% de lesiones que no pueda clasificar. Ese 15% ya lo puede referir a ginecólogo-oncólogo si la lesión no es categorizada adecuadamente como benigna o maligna. Y la otra opción que queda es la resonancia, que es un método de segunda línea excelente porque la resonancia con un observador entrenado, con un radiólogo entrenado, describe con una alta sensibilidad de especificidad si la lesión es benigna o maligna. Sería más o menos ese como la guía de ruta para enfocar las lesiones. Con la clasificación de ORRADS le da a uno una mayor o un mejor informe al clínico para que oriente a la paciente. Si es una lesión que está catalogada como un ORRADS 1 o un ORRADS 2, el clínico se relaja porque es una lesión con una alta probabilidad de que sea benigna. Y así es un ORRADS 3, 4 o 5, que ya el riesgo es intermedio, un riesgo moderado o un riesgo alto, ya depende de lo que, como lo oriente pues el que le está haciendo el ultrasonido, la experiencia de cada uno, para orientarla si requiere o no evaluación por ginecólogo o oncólogo. Lo que se quiere y lo que se busca es que las pacientes que tengan alta probabilidad de cáncer sean manejados por ginecólogo o oncólogo, porque como mostró José Duán, eso mejora la calidad, pues la calidad de vida y también alarga pues pues mejora el pronóstico de la paciente. Si la paciente es estadificada adecuadamente en un centro de excelencia, pues por decirlo así, por el especialista que se requiere, eso va a mejorar el pronóstico de la enfermedad. No, sería como acotar esas cositas. En el informe, ¿qué debe uno? Pues primero debe usar la terminología. Lo ideal y lo que se busca con el ORRADS es que el clínico no tenga que leer todo el informe e irse a buscar punto por punto toda la descripción, sino que al final, como con la mamografía, aparece, es un ORRADS 0, es un ORRADS 1, un ORRADS 2, un ORRADS 3, con lo mismo con el BIRADS pues en la mamografía, y ya sabe qué conducta debe hacer. Si le llega un ultrasonido catalogado como un ORRADS 4 o 5, sabe que tiene que remitirlo inmediatamente a ginecólogo-oncólogo. Y si ya es una categoría benigna, ya dependiendo del tipo de lesión, si es una lesión para seguimiento o
si es una lesión que ya no requiere ningún tipo de seguimiento. Yo creo que es lo más importante. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Contreras, excelente su aporte. Pues eso sería muy bueno si todo el mundo supiera mucha ecografía y al final nos pusieran algo del riesgo para que la gente maneje adecuadamente las cosas, pero cuando todo termina BIRAT 0, como el BIRAT de la mama, o sería ORAT 0, pues termina un poco más complicado. Voy a darle la palabra al doctor Álvaro Durán, que tiene levantada la mano. Doctor, abierto su micrófono, bien pueda preguntar. Muy buenas tardes, doctor. Felicitaciones por la presentación, excelente, muy actualizada. Quería hacer dos preguntas principalmente, ¿no? La primera es, si bien sabemos que las características ultrasónicas de las masas anexiales malignas incluyen ya eso que habló el doctor sobre los componentes sólidos, complejos, ¿existe algún tipo de relación actualmente? Usted habló del CA125, que es muy utilizado, pero que no tiene una sensibilidad y una especificidad comparativa con el ultrasonido. Otras pruebas que puedan aumentar esa sensibilidad y esa especificidad, por un lado. Y la segunda pregunta es, en algunos casos, cuando nosotros hacemos evaluaciones ultrasonográficas y nos soportamos a través del ultrasonido y posteriormente hacemos otros estudios imagenológicos como es la resonancia magnética nuclear, con contraste o sin contraste, al hacer el ultrasonido podemos utilizar también el transductor transabdominal para fortalecer ese diagnóstico que hacemos vía transvaginal, o solamente haciendo el transvaginal multifrecuencial es más que suficiente. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. ¿De dónde nos acompaña, doctor? De Bucaramanga. Ok. Bueno, entonces, empiezo por la última pregunta. La evaluación ideal debería ser vía vaginal. Ahora, Bien. si hay una lesión muy grande que sobrepasa la pelvis o que sobresale de la pelvis, se puede uno ayudar con el transductor convexo abdominal. Pero idealmente por resolución, por cercanía a la lesión, por menor interferencia, la vía vaginal es la ideal, excepto que no se pueda porque sea una paciente que no ha iniciado su vida sexual o que tenga una estenosis vaginal. Pero inclusive algunos, cuando no se puede realizar la ecografía vaginal, la recomendación es que prefiera la vía transrectal inclusive porque tiene una, digamos, se acerca al modelo más parecido al vaginal. De manera que la abdominal es un complemento, pero no la reemplaza. Idealmente vaginal, si no se puede vaginal, rectal. ¿Listo? En cuanto a otros marcadores diferentes al CA125, yo creo que en la literatura hay muchos estudios y modelos. Están algunos que incluyen hasta 10 parámetros, como el ROMA, como el OVA. Cuando esos modelos se comparan con estos modelos de regresión logística o con las valoraciones ultrasonográficas, se ha visto que tienen una menor sensibilidad y especificidad inclusive, o que son mucho más costosos de realizar y que no son reproducibles en todas partes. De manera que en cuanto a marcadores, pues le puedo decir eso. Soy insistente, mire que en ninguna parte hasta donde mencionan las reglas simples y los descriptores fáciles, excepto en las mujeres mayores de 50 años o posmenopáusicas, aparece el CA125, pero vemos que se lo piden a todo el mundo, hasta con un quiste de 3 centímetros. Eso realmente no se requiere, ¿sí? En lesiones benignas típicas, uno no debería pedir marcadores porque no le va a cambiar la conducta. ¿De qué depende la conducta? Del tamaño, de la sintomatología de la paciente o de la edad. No sé si contesté bien en total sus preguntas. Bueno, doctor Ubaldo Ortega, bien pueda haga su pregunta. Ya le abrí el micrófono. Doctor Ubaldo, puede hablar. ¿De dónde nos acompaña? Bueno, mientras se organiza, vamos a darle la palabra al doctor Juan Carlos Pons desde Caracas, Venezuela. Doctor Pons. De Montería, repórtese, por favor. Doctor José, lo felicito. Carlos, te felicito muchísimo. Yo soy de Caracas, Venezuela, y una de las cosas que siempre me llamó la atención, yo hice ecografía
desde hace como un poco de años, no quiero ni decirlo, que me da mucha pena. Hicimos la primera cátedra de ultrasonido aquí como en el año 84-85. Y uno de los graves problemas que siempre ha habido con el ultrasonido, y menos en Colombia y en Venezuela, porque aquí el ginecólogo normalmente está habituado a la interfase de hacer el eco. A lo mejor en Estados Unidos, en otras partes del mundo, el ginecólogo no hace el ultrasonido, lo hace un radiólogo. Entonces, esa parte interpretativa es muy difícil y por eso es que la resonancia magnética ha logrado muchísimo penetrar porque no es operador dependiente. El entrenarse en ultrasonido lo veo todos los días porque quizás unidades como la del doctor Buitriago y la mía viven de lo que los demás no ven. Entonces es algo increíble. Es cómo es posible que usted no haya visto un mioma que tenía 10 centímetros y llegan a la unidad porque pensaban que tenían un mioma de 1 centímetro y la tumoración sólida sigue estando en el mismo sitio. Igual con los tumores ovarios es todavía peor. Con endometrioma, pese a que el diagnóstico está muy estandarizado, la gente no los ve. Entonces, por eso esa acotación que decía Carlos y que yo veo en la unidad y que a veces le doy gracias a Dios, porque uno vive de eso, de lo que los demás no están viendo. Entonces, es muy dependiente del operador y lastimosamente ese examen de 5 minutos o de 10 minutos o la persona que tiene 20 minutos y tiene el tumor al frente y no lo ve, es terrible porque la gente no se forma adecuadamente para poder hacer un diagnóstico. Por eso es que yo siempre pienso que la primera parte, la mejor parte de la cirugía es el diagnóstico previo a la cirugía. Si no, usted está inventando siempre. Muchísimas gracias por esa tremenda conferencia. Muchas gracias, doctor. Mire, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionó de la resonancia. Realmente los términos en resonancia hasta ahora se están estandarizando, como les mostré ahorita, no están tan estandarizados como en la ecografía. Incluso están tomando muchos patrones del ultrasonido para hacer sus reportes. Es una ayuda importante, pero no es un reemplazo para la ecografía. Desafortunadamente usted dio en el clavo con esa apreciación y es que hace falta, digamos que más educación. Esto es asequible a todo el mundo. Si se meten a la página de Liotra Google Group, ahí está la manera de, digámoslo así, de aprender por medio de lecciones y de exámenes y de mejorar sus reportes. Con Carlos, pues que ha sido mi compañero de esto hace mucho tiempo, yo creo que esta conferencia la hemos dado muchas veces y muchas personas de Bogotá también se las hemos escuchado, de otras partes. Y en el meeting de la IOTA que hace la Fundación Sanitas también va mucha gente y se entrena. Digamos que hace falta más una mayor diseminación del conocimiento, una mayor apropiación por parte de nosotros, ser más incisivos, pedir mejores reportes. Bueno, en fin, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, yo pienso que todo esto le puede servir a mucha gente, a muchas personas que nos están viendo y que probablemente empiecen a cambiar sus reportes de una manera juiciosa. Sobre todo muchas veces los muchachos que recién salen se dedican tienen la oportunidad de hacer ecografía porque les sale un contratico y eso, pues miremos que en todo, eso no es solamente en ecografía, la experiencia es supremamente importante y a veces no tienen el suficiente concepto académico de escuela como lo hacen ustedes, que es un reporte adecuado con el cual uno se da gusto al leerlo. Recuerden que los que quieran participar pueden levantar la mano, yo les voy dando la palabra. A continuación, el doctor reportado aquí como Bernardo, le voy a abrir su micrófono que tiene la mano levantada, nos cuenta de dónde está llamando y su pregunta o su comentario. Gracias. Bernardo, tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que algunos levantan la mano por equivocación. Última palabra, listo. Muy bien, silenciamos a Bernardo. ¿Algún otro comentario, Carlos Contreras, José Duván, para cerrar el sitio? Sí, Carlos,
Sí, por acá en el chat nos estaban poniendo que uno en la ecografía dice, me parece que el diagnóstico ecográfico no debe llegar a ser el histológico. Sí, en muchos casos, pues uno se atreve dependiendo de la experiencia del ecografista en dar un diagnóstico. Y es que la ecografía tiene la ventaja que eso está pues ya demostrado, que tanto esa apariencia en 2D, pues la escala de grises se correlaciona muy bien con la escala, con la vista macroscópica de las lesiones cuando el patólogo las está observando, o cuando el mismo en cirugía abre la lesión y ve esa estructura uniloculada con múltiples papilas, se correlaciona muy bien la parte en grises y la parte igual con el Doppler de esa neovascularización que pueden tener las lesiones. Entonces, en algunos casos, y con lesiones benignas también, la correlación entre el ultrasonido y la patología es muy alta. Entonces, uno si encuentra una lesión y está mostrado, si uno un endometrioma, claramente puede decir que es un endometrioma con más del 95% de seguridad de que es una lesión y que es un endometrioma. O sea, uno se debe arriesgar a dar un diagnóstico, porque muchas veces, dependiendo de cómo hacen la descripción de la lesión, lo que hace es desorientar completamente al clínico. Y en el mismo ORRAS lo que dan es categorizar las lesiones, pero están incluidas los descriptores de benignidad, cada uno de los descriptores bien definidos, y lo que uno informa es un ORRAS 5, perdón, un ORRAS 2, pero es una lesión benigna que corresponde a un endometrioma, porque es diferente decir que es un endometrioma a decir que es un teratoma. El manejo va a ser completamente diferente, o un quiste hemorrágico y un endometrioma. Entonces siempre uno debe dar las características y tratar de acercarse a lo que más pueda hacer, pues así no sea un diagnóstico histológico, al diagnóstico más probable, porque eso va a orientar de todas formas el manejo por el clínico. Perfecto. Muchas gracias, doctor Contreras. El doctor Carlos Ignacio Uribe, ginecólogo de la ciudad de Medellín, que también hace ecografía, quiere hacer un comentario. Doctor Carlos Ignacio, ya te tengo abierto el micrófono. Gracias, doctor Carlos. Un saludo a todos los asistentes, al doctor José Duan, excelente presentación. Mis tres comentarios son muy sentidos y vamos en lo siguiente. A los que hemos tenido la oportunidad de vivir y experimentar y sufrir a veces y gozar el ultrasonido, es un método que lo hemos visto evolucionar día tras día, y como bien decía también el doctor Contreras, pues con todo el enfoque que él nos da, estamos siempre contra la pared a veces, porque nos llegan pacientes para un examen ultrasonográfico con cero historia clínica. Mi recomendación es, hombre, acompañemos al ecografista con una nota bien precisa de lo que está sucediendo en torno al paciente. Ese sería el primero. Segundo, bien conocemos como ginecólogos que el ovario es un órgano muy dinámico. Puede presentarse en las mujeres premenopáusicas con diferentes imágenes a través de todo el ciclo menstrual, y cuando encontramos de entrada una imagen que no nos casa, a veces nos podemos falsamente comprometer con un diagnóstico cuando no debiéramos dejar un recurso que es la evaluación postmenstrual. Muchas imágenes que vemos y las vemos anormales cambian cuando tenemos la oportunidad de ver a esas pacientes en el periodo postmenstrual. Recomendación: si no tenemos una seguridad, démosle la posibilidad de hacer un examen postmenstrual, y en caso de persistir esa imagen, también ganar un poquito de confianza diagnóstica, de precisión diagnóstica, es en los sitios donde trabajemos. Nosotros en ultrasonido es una herramienta que da para tener nuestro propio staff y hacer la presentación de los casos difíciles, que a veces los vemos muy frecuentemente. Entonces, básicamente, ese era lo que yo quería comentar, y muchas gracias, doctor Duan, por su presentación. Y Carlos, por darme la oportunidad. Gracias, Carlos Ignacio. Bueno, por aquí hay dos preguntas que me parecen muy importante que las resolvamos. Uno es, el doctor Luis Prato pregunta por el valor del Doppler en la periferia y tabiques para especificidad y sensibilidad para malignidad. Bueno, ya hice mención en la conferencia, pero lo ratificamos. Uno, el Doppler es una herramienta muy importante, Doppler color. Recuerden que no importa el análisis espectral, lo que importa es describir la cantidad o severidad de los vasos. Entonces, para lesiones sólidas es muy importante evaluar el contenido
digamos, la severidad de la presencia de los vasos, ¿cierto? Si tienen muchos y esos dos intermedios que son los grupos 2 y 3, que son moderados. Y en la evaluación en las lesiones multiloculadas, la evaluación de la circulación de esos septos está cobrando importancia, de manera que uno lo debe reportar, porque eso ayuda a la clasificación del riesgo, ¿sí? Recuerde, el análisis espectral no tiene ninguna utilidad. Entonces, si mejora la sensibilidad y la especificidad, la respuesta es sí. Y es una característica importante para reportar y para realizar en las ecografías. Y la otra pregunta es si el uso de ecografía tridimensional mejora el rendimiento del examen. Hasta ahora, el mejor examen es la ecografía en 2D, ¿sí? En 2D. No hay estudios que muestren que se hace una evaluación superior si se reconstruyen las lesiones por medio tridimensional. Eso es un agregado que algunos le suman al reporte ecográfico. Sin embargo, no hay estudios que demuestren que sea superior. De manera que hasta ahora la ecografía 2D es la mejor opción. No sé si Carlos Contreras quiera agregar algo más a eso. No, José, está muy claro. Pues el Doppler es una herramienta clave pues, como ayuda adicional a la escala de grises. La ECO 3 no tiene ningún papel en mejorar el rendimiento pues, en tanto a clasificación como de benigno maligno. Solamente lo utilizamos para guardar los volúmenes pues, de las imágenes, ya sea para educación o para presentaciones o para hacer una evaluación offline. Pues, tener pues, como esos datos ahí, pero no es una herramienta que sea indispensable ni necesaria 100% para evaluar las lesiones. Muchas gracias a José por su excelente presentación, al doctor Carlos Contreras por sus aportes y a los otros pues también que han hecho sus comentarios. Yo reiteraría un poco con respecto a lo que dice el doctor Ponce, en el sentido de que nosotros los que hacemos endoscopia, mucha histeroscopia y laparoscopia, finalmente somos los auditores de los ecografistas. Entonces, con mucha tristeza, y si realmente uno siente que muchas ecografías son muy pobres, hechas por gente que no tiene entrenamiento, y como dijo José Duván también al principio, o sea, uno no entiende por qué una cosa que inventaron hace 20 años, la gente todavía quiere hacer una descripción propia, pobre, mala, sabiendo que hay unos parámetros para hacer los reportes. Ya hay parámetros en todo, no inventemos, ya está hecho, hay los parámetros para cada cosa de lo que se hace de reportes. Entonces utilicemos esos parámetros, utilicemos lo que hay estandarizado en la literatura, y por favor, si uno va a dedicarse a hacer ecografías, pues estudie ecografía, ¿cierto? Pues, ¿cómo no se sabe qué es un IETA, qué es un IOTA? No sabe, o sea, ¿cómo va uno a hacer una ecografía pensando? Se ha hecho mucho esfuerzo en los pregrados, en los posgrados, perdón, en la ecografía obstétrica. Entonces saben muy bien la fosa posterior, el pliegue nucal y todo, pero en ginecología nada. Aquí públicamente lo va a pedir al doctor Carlos Contreras que vamos organizando una de lo que es malla y piso pélvicos, mallas y piso pélvico en ecografía, para que ustedes vean todo lo que se puede ver hoy. Entonces, los muchachos salen con nada de ecografía de ginecología y terminan pues haciendo, vuelvo y les digo, 2 folículos juntos, un quiste complejo, y no orientan en nada clínico. Agradecerles a todos, les vuelvo y les... Y recuerde el consejo, hay que sacar del vocabulario la masa o el quiste complejo. Como diría un famoso político, eso no existe. O lesiones de 18 milímetros, 20 milímetros, quiste de ovario, pues, o sea, o los muy acuciosos para mostrar que ven mucho, describen el quiste de nabo de 3 milímetros en el cervix, ¿cierto? O sea, creo que tenemos que, precisamente estas charlas y en esta forma en que las has dado, José, queda muy contundentemente claro de que se tienen que hacer bien las cosas y que hay gente que las hace muy bien.